Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hay una pregunta que me hacéis muchos de vosotros casi a diario. ¿Qué es mejor, comer antes de entrenar o después? La respuesta a la pregunta de qué es mejor comer antes o después de los entrenamientos, pues no tiene una fácil respuesta. La respuesta real sería que depende. ¿De qué depende? De cada persona, del tipo de entrenamiento y del objetivo que queramos conseguir. Así que lo vamos a ir viendo un poco por partes para que seamos capaces, cada uno de nosotros, de decidir qué es lo que más nos conviene. Es decir, se debe personalizar, como todo en esta vida y como todo en la nutrición deportiva, por supuesto. Es muy importante si queremos obtener un buen rendimiento con los entrenamientos. Vamos al primer caso. Por ejemplo, una persona que tiene una composición corporal, es decir, un porcentaje de grasa adecuado, un porcentaje de masa muscular también adecuado y que el objetivo de su entrenamiento pues es el mantenimiento, sobre todo. No es un objetivo ni de pérdida de peso, ni de aumentar la fuerza, ni nada. Simplemente quiere mantener. En este caso podemos elegir lo que nos convenga en cada momento, comer antes o comer después. Antes tenemos que tener en cuenta que las ingestas se deben producir al menos una hora antes del ejercicio físico. Dependiendo del volumen de lo que vayamos a ingerir, podríamos llegar incluso a 2 o 3 horas antes. ¿Por qué? Porque si nosotros, imaginaros, como a las 2 y entreno a las 3 o 3 y media. Bueno, pues en ese caso, si mi comida anterior al entrenamiento es la comida principal del día, va a ser probablemente muy voluminosa o al menos más voluminosa que otras ingestas. ¿Y qué ocurre? Que después de comer mi cuerpo tiende a concentrar todos los recursos en el sistema digestivo para poder digerir bien los alimentos, para poder absorberlos bien y llevarlos, todos los nutrientes que absorbemos, allá donde hagan falta. Uno de esos lugares serían las células para obtener energía. ¿Qué pasa si yo hago ejercicio físico más o menos intenso mientras estoy realizando la digestión? Pues que compito. El volumen sanguíneo se tiene que repartir tanto al sistema digestivo como al sistema muscular, que me permite moverme. Por lo tanto, es muy fácil que descienda el rendimiento. Para poder tener un buen rendimiento después de alguna ingesta, más o menos voluminosa, ¿qué tengo que conseguir? Pues que esos alimentos se hayan digerido y ya estén más o menos absorbidos, para que los pueda utilizar. Por eso se recomienda que las ingestas de antes de entrenar no sean muy voluminosas, sean pequeñas y además sean de fácil digestión. Yogures, plátanos, algún pequeño bocadillo, un café que además me proporciona cafeína que me va a ayudar, pues a mantener ese rendimiento. Es decir, comidas poco voluminosas y de fácil digestión. En cuestión de nutrientes, priorizamos hidratos de carbono para que de esa manera me ayuden a quemarlos durante esa sesión de entrenamiento y a mantener la energía. Ahora tenemos una persona diferente. En este caso quiere perder grasa corporal. Cuando un deportista entrena para perder grasa corporal, el objetivo es muy concreto y en este caso no se recomienda la ingesta previa a los entrenamientos, salvo cuando es la única ingesta, es decir, no se recomienda entrenar en ayunas.
Pero si nosotros, por ejemplo, hemos desayunado y vamos a entrenar antes de comer, no es necesario que hagamos una ingesta previa al entrenamiento, porque la comida posterior nos va a ayudar a recuperar todos esos nutrientes que necesitamos en un momento en el que además el cuerpo es muy receptivo para conseguir absorber y utilizar esos nutrientes para reponer los depósitos de glucógeno y para mejorar la recuperación de los músculos. ¿Qué ocurre si voy a entrenar nada más levantarme y quiero perder grasa? Bueno, esto lo podríamos aplicar en cualquier caso. El entrenamiento en ayunas requiere entrenamiento de la flexibilidad metabólica, es decir, si yo entreno en ayunas y mi cuerpo no está acostumbrado a utilizar la grasa como fuente de energía, en el momento en el que desaparecen mis depósitos de glucógeno, si es que me quedan después de todo el descanso nocturno, ¿qué ocurre? Que mi cuerpo va a echar mano de las proteínas de las fibras musculares, es decir, entro en un estado catabólico que me va a provocar a largo plazo pérdida de masa muscular. Por lo tanto, para entrenar en ayunas totales, es decir, recién levantado de la cama, por ejemplo, o sin haber ingerido nada previamente, necesito que mi cuerpo sepa quemar la grasa como fuente de energía. Es una estrategia buenísima para perder peso, pero requiere ese paso previo. Antes de ponerme a entrenar en ayunas, voy a enseñarle a mi cuerpo a que utilice la grasa corporal. Si no, no voy a obtener el beneficio o ese objetivo que quiero conseguir. Seguimos con esta persona que quiere perder grasa y que quiere entrenar a primera hora de la mañana. Entonces, ¿qué hacemos? Pues una ingesta muy ligera y que además sea de fácil digestión. Estaría muy bien, por ejemplo, un batido o un triturado con fruta, con avena y un poco de leche o un lácteo. En ese caso, la digestión es muy fácil, no requiere grandes recursos digestivos y me permite que ese volumen sanguíneo pues, llegue a otras partes del cuerpo que requiero en ese momento, que sería a la masa muscular. Ahora vamos a pensar en una persona cuyo objetivo es aumentar la masa muscular. En este caso necesitamos un superávit calórico, necesitamos también un buen aporte de proteínas y mantener la energía durante los entrenamientos. Por lo tanto, podríamos decir que resulta interesante comer tanto antes como después. Pero ya hemos visto qué características tiene que tener la ingesta previa, fácil digestión y que no nos suponga un exceso de trabajo al sistema digestivo y además algo rico, sobre todo en hidratos de carbono, de absorción media o media lenta. Podríamos incluir alguno rápido también para ese chute de energía inicial. Y después necesitamos proteínas acompañadas también de hidratos de carbono. No hace falta que la ingesta posterior sea inmediatamente posterior. Tenemos un periodo más o menos largo, 1 hora, hora y media, 2 horas, en los que el cuerpo es más receptivo a esos nutrientes. Por lo tanto, un buen plato de carne o de pescado o incluso de huevos acompañado de patatas asadas, arroz hervido y fruta de postre o algún vegetal como el brócoli, por ejemplo, en un plato combinado, pues tenemos un post-entrenamiento perfecto que además nos sirve como cena. Por lo tanto, ante la pregunta de qué es mejor comer antes o después, la respuesta solo puede ser que depende. Y ese depende también lo tenemos que matizar. Depende de cada persona, depende del objetivo deportivo que queramos conseguir, depende del tipo de entrenamiento y de la intensidad y por supuesto que depende también del tipo de alimentos que vayamos a ingerir, que eso evidentemente es algo que también podemos seleccionar, aquellos alimentos que nos resulten más adecuados, tanto si los vamos a tomar antes de entrenar como si los vamos
a tomar después. Así que hay muchos factores que influyen y que debemos analizar, por supuesto, como siempre os digo, de manera personalizada. Así que espero que os ayude el vídeo, por lo menos a analizar vuestro caso concreto. Le deis al like, por supuesto, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.